50 migrantes fallecieron en un tráiler en Texas, una desgracia ocurrida en Estados Unidos que impacta a México y también a sus autoridades. AMLO y Biden se reunirán el 12 de julio en la Casa Blanca. ¿De qué hablarán? ¿Para qué es el encuentro? Aquí se lo vamos a comentar. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de martes. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Martes 28 de junio, Poncho. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien. Pues hoy es uno de esos días en los que es difícil, complicado echar risas La verdad. previo a la información. Así La que verdad. le vamos a entrar directo porque también es un tema que tiene muchísimas aristas. Y podríamos Muchísimas. platicar 20 horas al respecto. Y es que ayer como a las 7 de la noche, más o menos aquí hora local de la Ciudad de México, se dio a conocer que las autoridades en Texas, específicamente en San Antonio, habían encontrado un tráiler con una caja en donde al momento cuando se dio la información habían encontrado a 22 migrantes muertos y a 16 migrantes Heridos. hospitalizados y tal. Uh-huh. Para actualizar el tema, al momento sabemos que 50 personas fallecieron Una desgracia. y hay algunas que todavía están siendo hospitalizadas. Sí. Conforme fueron pasando las horas, obviamente fuimos conociendo más información, más datos, más detalles. Y hoy en la mañana se confirmó a través de la cuenta de Twitter del canciller Marcelo Ebrard y después del presidente López Obrador en su conferencia mañanera que 22 personas habían muerto que eran de origen mexicano. De esas 50. De esas 50, creo que 6 guatemaltecos, 6 Sí. hondureños, ¿no? Algo por ahí. Una tragedia sin precedentes. Ya habíamos conocido de casos en donde migrantes habían muerto por haber quedado atrapados en esta caja de los tráileres, pero nunca una cantidad como la que vimos el día de ayer. Y bueno, pues, a ver, luego de que se dio a conocer la información, Greg Abbott, el gobernador de Texas, decía que la sangre de los migrantes estaba en las manos de Joe Biden, que Joe Biden tenía las manos manchadas de sangre y que era su culpa. ¿Por qué? Inmediatamente politizando el tema porque Greg Abbott va para la reelección Ajá. y no le puede importar un carajo los migrantes. Pues no, la verdad no. Es un tema que él aprovecha de manera política, para sacar raja política, porque es muy fácil también utilizar a los migrantes para ese tipo de cuestiones. Pero yo te voy a decir a mí lo que me da mucho coraje de esta conversación, de esta tragedia, porque ustedes nada más imagínense lo que sería morir hacinado en un espacio encerrado, en una temperatura externa de 110 grados Celsius, que son 38, 39 grados centígrados, con 60 personas atrapadas en esa caja, que te vaya faltando el aire, que te vayas calentando y que esa sea tu muerte. Todo por buscar un futuro, ni siquiera un mejor futuro, un futuro, porque simple y sencillamente no hay futuro. Entonces, voy a hablar primero de México y después voy a hablar de Centroamérica y después voy a hablar de Estados Unidos, pero lo voy a hacer rápido, Poncho, no creas que me va a tomar todo tu tiempo. Por favor, es tu programa. Me da mucho coraje ver a las autoridades mexicanas moverse como se están moviendo. O sea, hasta, y no es exageración, pero es un nudo en la garganta en el sentido de el consulado ya se movió y está... A ver, ese trabajo del canciller Marcelo Ebrard, sí, lo hace bien, sí. No estoy diciendo que sea Informa rápido, ¿no? Pero entonces ya sale Miguel La Rosa a decir, sí, había 2 de Puebla. Y sale el presidente a decir, sí, son 22 mexicanos. Y sale el canciller, no, ya nos estamos movilizando y están en este hospital y están en esto todo. Es una tragedia provocada por los gobiernos. Claro. De pronto nos quedamos nosotros en el discurso de que Estados Unidos y la migración y tal, todos tienen una responsabilidad compartida. Y así se manejó en esta cumbre de las Américas Sí. de Los Ángeles a la que el presidente López Obrador no fue. La gente sale de sus países por la incapacidad de los gobiernos,
por la corrupción de los gobiernos, por la indiferencia de la sociedad, por el aprovechamiento de la vulnerabilidad que tienen. Entonces, de pronto nos centramos en ¿de quién es la culpa de la muerte de los 50 migrantes? No, pues es que fíjate que en México el crimen organizado y el tráfico humano, y fíjate que en Centroamérica la violencia y las pandillas y el cambio climático y los huracanes. Las personas no quieren salir de sus países. Todos tenemos una pertenencia y una identidad a nuestros hogares, y solamente sales porque es tu último recurso, porque es tu última opción. Tal cual. Y tenemos casos como Cuba, tenemos casos como Venezuela, tenemos casos como Nicaragua, tenemos casos como El Salvador, tenemos casos como Guatemala, tenemos casos como México, en el que en mayor o menor medida los gobiernos a lo largo de los años, no este gobierno específicamente, a lo largo de los años, se han dedicado a echar culpas y a desprenderse de sus responsabilidades y a no entender que la vida de todos esos migrantes, y lo hablo desde un lugar de privilegio, sí está en sus manos. La migración ilegal hacia los Estados Unidos de mexicanos está aumentando. Se había reducido en el 2020 por la pandemia, se había reducido con Donald Trump, y con Barack Obama venía paulatinamente reduciéndose. Este gobierno ha creado 3 o 4 millones de pobres, y este gobierno, más allá de su discurso, está expulsando más mexicanos que nunca en los últimos años. Un gobierno que se jacta, que se atribuye el éxito de las remesas que llegan a México. Las remesas que llegan a México son parte del sacrificio y el peligro que han hecho los mexicanos, porque no han sido atendidos por sus gobiernos a lo largo de los años. Lo mismo con los cubanos, lo mismo con los haitianos, que viven bajo un régimen de corrupción absoluta, en donde tiro por viaje dan golpes de estado y suben y bajan presidentes, y todos los recursos que le dan los demás países simplemente no funcionan porque todo se lo roba. Igual en Centroamérica, decía Kamala Harris, les vamos a dar $3,000 millones, $4,000 millones para impulsar y para detonar el crecimiento económico en América Latina. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde queda ese dinero? ¿En manos de quién queda ese dinero? América Latina está llena de gobiernos corruptos, en los cuales se han dedicado, y Centroamérica, a culpar únicamente al imperialismo yanqui y a culpar a los Estados Unidos, y a lavarse la mano con la responsabilidad que tienen de proveer un ambiente de seguridad y de prosperidad y de dignidad para las personas. Entonces, creo que es momento, lo decía ayer en el programa de Manuel López San Martín en ADN 40 en la noche, de que volteemos a ver a los verdaderos responsables, de que dejemos de culpar a los Estados Unidos, sí intervencionista, sí imperialista, sí corporativista, pero en un entorno en donde también las cosas han cambiado, y era mucho lo que se insistía en la Cumbre de las Américas con Joe Biden. Es una responsabilidad compartida, iniciando por la responsabilidad que tienen los gobiernos para evitar que las personas migren a los Estados Unidos, porque tienen las condiciones necesarias para poder migrar. Y esto no se va a detener y no se va a acabar hasta que no controlen justamente sus propias estructuras de sociedad para generar esas condiciones. Decía el presidente López Obrador el otro día, y lo escribía Raimundo Riva Palacio ayer, es que si no hubiéramos llegado nosotros, el país estaría ingobernable. Y ves lo que está pasando con el crimen organizado, y ves lo que ocurre con el tráfico humano, el tráfico de personas, con el crimen organizado, que los llevan a los Estados Unidos con una cantidad de dinero, o que si no los meten a las filas del narcotráfico, o que si no los violan, o que si no los matan, o que si bien les va, los pasan para dejarlos abandonados en un tráiler. Eso no es ingobernabilidad. No es ingobernabilidad que tu principal ingreso monetario sean las remesas que vienen de otro país, al que tanto criticas y al que tantas oportunidades le ha dado a los mexicanos. No es ingobernabilidad que hace unos días la iglesia, me parece que fue el obispo en Jalisco, decía que ahí también tienen que pagar y que hay cobro de piso por las fiestas patronales. No es ingobernabilidad saber que a los restauranteros, a los empresarios y a los emprendedores les cobran derecho de piso en una gran cantidad de estados de la República Mexicana. No es ingobernabilidad saber que lo que decía las agencias de inteligencia norteamericana, que una tercera parte o 2/3 partes del territorio mexicano están controladas por el crimen organizado, y el crimen organizado es una consecuencia
de lo que ha ocurrido con la sociedad mexicana durante muchos, muchos años. Yo solamente quiero decir que no se pueden lavar las manos los presidentes, no se pueden lavar las manos los gobernantes, y los primeros responsables en la muerte de estos migrantes son justamente sus gobiernos, y basta de culpar únicamente a los Estados Unidos, y basta de culpar al sistema cuando eso les permite no hacer absolutamente nada por la vida de estas personas que en primera no se quisieran morir. Y no es algo exclusivo de lo que está pasando en México. Lo veíamos en Melilla, en España, con 23 muertos que salieron de Marruecos con rumbo a España, que murieron aplastados. Es una tragedia, y el sistema migratorio está roto, pero está roto porque hay gobiernos de tercer mundo que no asumen su responsabilidad, que no entienden cómo salir adelante. Nosotros lo vivimos aquí en nuestro país. Nosotros podemos hablar de México perfectamente bien, a lo mejor de Honduras y de El Salvador y de Guatemala no lo podemos hacer, pero entendemos perfectamente bien que en México muy pocas personas tienen futuro, y que es un sistema estructural, pero que es un sistema que los gobernantes deben asumir como su problema para solucionarlo, y no quedarnos sentados y decir, no, pues es que así es, pues es que sí, pues nos invadieron los yanquis hace 200 años, y el Irán contra en los años 70, pues sí, pues nos partió la madre. Ya ese discurso ya no cabe, y creo que hay que señalar a los verdaderos responsables y no jactarnos de que estamos haciendo un buen trabajo con Cancillería, porque estamos identificando los cuerpos y brindándoles las facilidades para que no se mueran, cuando la expulsión de esos migrantes de sus propios países es la gran tragedia y la gran responsabilidad de los gobiernos. Sí, claro. Porque además llevan décadas recibiendo dinero, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos centroamericanos y México también, ¿no? No solo de Estados Unidos, sino de la Unión Europea, ¿no? O préstamos del Banco Mundial o del Fondo Monetario. Más del Banco Mundial. Sin resultados, ¿no? O sea, me atrevo a decir desde los 80, desde la década de los 80 del siglo XX, ha habido entregas fuertes de dinero para promover el desarrollo, y pues en eso se ha quedado, ¿no? En corrupción y en robo, ¿no? Lo cierto es que también, o sea, pues estos gobiernos y esta situación, el contexto en el que viven cada una de las personas en estos países, ya sea de Centroamérica o el propio México, porque además, digamos, los datos que yo tenía es que de principios del siglo XXI, o sea, de los años 2000 hasta ahora, ¿no? México había dejado de ser, o había reducido considerablemente el número de mexicanos, digamos, o de ciudadanos que estaba cruzando a Estados Unidos. Ya era más bien un país de tránsito, y de hecho pero ya no más estábamos mexicanos regresándose que mexicanos yéndose. Exactamente, ¿no? Claro, eso ya se volteó por todo lo que tú acabas de describir. Entonces, creo que también es una reflexión que se debe hacer desde acá, desde las autoridades, de a ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué los mexicanos de nuevo se quieren ir si ya habíamos logrado, digamos, revertir esa tendencia, ¿no? Porque pues esa tendencia se revierte cuando pues tú, como ciudadano, como persona, pues resulta que sí encuentras oportunidades y manera de desarrollarte en tu país, ¿no? Y pues no ves la necesidad de moverte, ¿no? Porque además recordemos que estas decisiones no son una cosa súper fresa de, ay, pues me voy a ir a Los Ángeles, porque quiero ajá, o porque pues quiero encontrar un mejor futuro. O sea, es endeudarte con lo que sea que puedas tener, poco o mucho aquí en México, para poder pagarle al pollero, ¿no? Para hacer un trayecto, digo, que si eres mexicano, pues la mitad del camino ya lo tienes recorrido sin tanto problema, pero una vez que llegas a la frontera, pues ahí también viene todo el y que ayer decía Jorge Fernández, ojalá fueran polleros, ya no son polleros, pues sí, es el crimen organizado, es ¿no? el Pero narco. entiendo tu punto, claro. Exactamente, ¿no? Y con cero compromiso y pues total riesgo de, pues se quedan con tu lana y te abandonan en el desierto, y pues ahí a ver cómo le haces, ¿no? Y hay tantas historias de gente que le ha ido bien o no le ha ido tan bien en Estados Unidos, pero que tuvo que vivir esa parte como un verdadero riesgo y un reto de pues saber a si la mitad vivo del o verano no. en el Ajá. desierto. Pero pues es una necesidad, o sea, es de verdad decir, no tengo nada aquí, necesito moverme con mi familia o yo solo para poder mantener a mi familia que se queda aquí, y desprender y arrancarte por completo del país y de la cultura donde estás, para pues ver
en un país donde ni siquiera hablas el idioma, ¿no? Pero pues donde seguramente tienes mejores oportunidades que las que tienes aquí, ¿no? Y claro, tantas décadas de migración, por ejemplo en México, pero también en Centroamérica, que ya hay redes muy sólidas, ¿no? Porque todos los mexicanos tenemos a alguien que vive en Estados Unidos, tenemos familia, ¿no? Y es tal, ¿no? Que pues también es muy sencillo, ¿no? Sobre todo para los pueblos migrantes, Zacatecas, Michoacán, que pues perfectamente dices, bueno, pues allá está el tío, allá está la prima, allá está, pues me voy a ir a buscarlo, igual y no tiene años que no veo, no sé de él, pero allá está, ¿no? Y pues busco y me muevo, ¿no? Pero con los riesgos que eso implica, porque para nada es una cuestión de pues tomo el avión, tomo el camión y me voy para allá, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, pues sí, es una responsabilidad de acá. Digo, me parece que Cancillería pues reacciona, o sea, lo que significa la palabra reaccionar, de reacción, ¿no? Pero no es una cuestión preventiva, que eso a lo mejor no es solo de Cancillería, sino tiene que ser desde Gobernación, claro, desde todo el gobierno federal, Estado, ¿no? Del Estado. Y digo, ciertamente, hablando de esta responsabilidad compartida, como tú bien lo dices y como se ha señalado, pues también hay una responsabilidad en cuanto a los riesgos, ¿no? Desde el lado estadounidense, ¿no? Que no podemos dejar de mencionar, ¿no? Pues por la manera como son perseguidos, por la manera como son tratados, ¿no? Porque pues también pasa en México, porque recordemos que las caravanas migrantes al entrar a Chiapas pues también son perseguidas, ¿no? También son maltratadas, ¿no? Y que no es como de pues así es la cosa, pues digamos, es parte de los acuerdos que tienen con Estados Unidos y los mexicanos, ¿no? El gobierno mexicano, pues para tratar así a los migrantes, para disminuir el efecto de ya no vengan, ¿no? Pero pues de nuevo, la raíz de todo esto es el contexto y la historia que tienen en cada uno de esos países. El tema de la migración en Estados Unidos está lleno de hipocresía, claro, porque es una mano de obra que necesitan, es una mano de obra que utilizan, es una mano de obra que les sirve para mantener la competitividad y los precios bajos, pero es una mano de obra que no reconocen y que dejan en las sombras y que dejan en el abuso. Y actualmente hay una disyuntiva para Joe Biden en el tema de la migración, porque a ver, si queremos cambiar las reglas, cambiémoslas, pero las reglas hoy en día te dan a ti una frontera en la cual tú tienes derecho y la apertura para permitir la entrada o no de quien tú quieras. Ese es como nación y como una nación soberana, es tu decisión y son tus políticas. No porque seas Estados Unidos, tienes la obligación de abrirle la puerta a todo mundo, ¿no? Lo han hecho durante muchos años y no lo han reconocido y se han beneficiado de ellos, como lo hicieron con la esclavitud, ahora sobre la espalda de los migrantes. Pero lo cierto es que hay una disyuntiva respecto a lo que están diciendo los demócratas de izquierda y los demócratas de centro y a su vez los republicanos. Los demócratas de izquierda dicen, abran las fronteras, vamos a dar asilos, vamos a dar permisos de trabajo, vamos a ser humanitarios y vamos a permitir que Estados Unidos siga siendo un país migrante. Lo que dicen los demócratas de centro es, bueno, sí, pero no tanto, tiene que ser una migración controlada, claro, tenemos que ver qué tipos de programas vamos a hacer, cuántas personas vamos a dejar entrar. Y lo que dicen los republicanos es, no más. Los migrantes están acabando con nuestro país, están acabando con los empleos, están acabando con los salarios, están abaratando los salarios, están terminando con nuestra identidad como norteamericanos. Entonces, dentro de esa variedad de opciones que tienes, tú como presidente, ¿para dónde te mueves? No te vas a mover como Donald Trump, que abiertamente cerró las fronteras, exacto, que cerró la migración a su país y que le convino muchísimo porque fue algo que le dio mucho rédito político. No te vas a ir pero que no la detuvo, ¿no? No, es imposible detener la migración al final de cuentas, ¿no? Pero digamos son políticas más criminalizadoras y más draconianas. Y tampoco te vas a mover a la extrema izquierda en donde pues China abierta para todo el mundo y China libre y pues vénganse todo el mundo y aquí los atendemos, porque finalmente tiene sistema de salud, tiene sistema de seguridad social, tiene sistema de impuestos que te termina por afectar, ¿no? Hemos visto la reacción aquí en México de muchos mexicanos con la llegada de los guatemaltecos y lo que pasó con el IMSS, que le iban a dar IMSS a una cantidad, no me acuerdo, 6,000, 7,000 personas. Bueno, ardió una gran parte de la población mexicana. ¿Cómo van a llegar los guatemaltecos y nuestros impuestos? Bueno, es lo mismo que están viendo los estadounidenses. Pues eso es un tema complicadísimo de identidad, de nación, de colectividad, de comunidad. Y para Joe Biden, pues simplemente es complicadísimo, porque no hay manera en la que vaya a ganar en la parte, a menos de que te vayas a los extremos, como hoy justamente está sucediendo con todos los populismos en el mundo. O lo abres y eres el más humanitario, que ve como le fue a Angela Merkel cuando lo hizo con los sirios, o lo cierras y eres un Donald Trump, o eres
un Erdogan o uno de estos, en donde, pues sí, tienes los aplausos y tienes el favor de la ciudadanía, pero es, uno, políticamente correcto, y dos, lo más importante, es inhumano y va contra los derechos humanos de las personas. Claro. Pero pues la migración no es libre, no existe el libre tránsito en el mundo. Entonces sobre esa complicación tienes que trabajar. Ahora, dice el gobierno mexicano: la Fiscalía General de la República se comunicó con la Cancillería porque vamos a abrir una carpeta de investigación. Exacto. Y el fin de semana van a llegar agentes de la Fiscalía a Texas a investigar el caso. ¿Sabes qué? Se los ahorro. Que la Fiscalía se ponga a trabajar en lo que realmente quiere. Y les digo qué pasó. Fue o el cártel del Golfo, o el cártel de Tamaulipas, o el cártel de Sinaloa, o el cártel Jalisco Nueva Generación, los que son dueños de prácticamente todo el país, los que son dueños de prácticamente todas las rutas, los que los llevaron allá. Les digo cuánto les cobraron: 15, 20 mil dólares por ese camión. Entonces, o sea, tenemos una fiscalía completamente impune, incapaz, que no ha solucionado. Y no, otra vez, no hablo solamente de este gobierno, hablo de la estructura del Estado de hace muchísimos años. No somos capaces de resolver un caso de qué pasó con 43 estudiantes. No somos capaces de resolver un caso de quién mató a un candidato presidencial. No somos capaces de saber quién incendió una guardería. Y de pronto nuestra mayor capacidad de reacción, como tú decías, es: vamos a abrir una carpeta de investigación y vamos a enviar agentes. ¿De qué sirve eso? ¿Qué le va a regresar a los familiares, a sus familiares muertos? ¿Qué es lo que va a encontrar la Fiscalía? ¿Qué no saben que son los cárteles del crimen organizado los que tienen las rutas del tráfico humano? ¿Y qué te va a dejar hacer Estados Unidos? ¿Y qué te va a dejar hacer Estados Unidos? Y entonces, ¿qué? Y hoy sí resolvimos. ¿Vas a acabar con los cárteles? Eso es lo que tendría que estar haciendo el gobierno: acabando con la delincuencia, acabando con el crimen, garantizando la seguridad, garantizando el libre tránsito, garantizando la libertad de empresa, garantizando todo ese tipo de situaciones que te van a llevar a ser una sociedad verdaderamente con esperanza y con dignidad y con oportunidades a final de cuentas. Pero estamos en, y sí, la Fiscalía abrió la carpeta. No, todos sabemos cómo funciona, pero es otra vez este tipo de acciones y este tipo de situaciones en las que por eso haz como que estás haciendo algo, ¿no? Solamente te hace enojar más y más y más de decir: no hay gobierno en este gobierno, no ha habido gobierno hace muchos años o nunca quizá en este país, pero pues los que, como siempre, los únicos que la pagan son los más vulnerables, y todos los demás seguimos igual dando las noticias, yendo a nuestras casas como si nada, y los vulnerables muriéndose en cajas de tráiler a 110 grados Fahrenheit. Y es una de tantas historias, tristemente. Obviamente el número es lo impresionante, pero es la historia de día a día, ¿no? De los migrantes, la manera como sufren y los riesgos que están corriendo, ¿no? Y pasando al tema de Biden y de AMLO, ¿no? AMLO dijo hoy que claramente este es un tema que va a tratar con el presidente Biden, además de que confirma ya la fecha en la que se van a encontrar, que es el 12 de julio, en la Casa Blanca. Pues, ¿qué van a poder platicar? O sea, pues la verdad es que decía el presidente que la migración iba a ser el tema central. Ajá. Y entonces, o sea, la verdad es que yo no veo como que... Pues, es lo que yo digo otra vez al presidente López Obrador: pues vea para el sur. Pues o sea, habla en contra de Venezuela y de Maduro, habla en contra de Ortega y Nicaragua, habla en contra de El Salvador y Bukele, o sea, ve para allá, o sea, no veas para los Estados Unidos. O sea, el problema de la migración está allá, y mientras sigamos culpando a los Estados Unidos, pues así vamos a seguir y así vamos a estar bien. ¿Por qué el presidente no es capaz de pronunciarse en contra de esos gobiernos y señalar la cantidad de corrupción, la cantidad de pobres, la cantidad de expulsados que han provocado estos gobiernos? Pero no, pues la culpa es de Estados Unidos. No fue a la Cumbre de las Américas. No fue, ¿no? Y seguramente va a decir que nosotros ya estamos combatiendo las raíces del problema. Con Siembra Vida. Con Sembrando Vida. Con Sembrando Vida. Híjole. No sé. Digo, esa reunión pues será muy interesante. Pero le da otro contexto, ¿no, Poncho? Claro, o sea, pues sí, después de esta tragedia y a 15 días de que sea la reunión, le da otro contexto completamente diferente. Pero pues, ¿qué va a pasar? O sea, van a salir al Jardín de las Rosas o donde sea que den la conferencia y van a decir: estamos indignados y condenamos y estamos asumiendo la responsabilidad compartida de este problema y de la situación de los migrantes, y reconocemos a los migrantes por lo que hacen tanto en México como en Estados Unidos, porque esa es una realidad y tú lo acabas de describir, tanto en las remesas para México como en el trabajo en Estados Unidos. O sea, son los que verdaderamente están trabajando por ambos países, ¿no?
Y no es que uno no trabaje, pero la verdad es que quien se friega más son los migrantes. Y quienes son más abusados en el sentido de que... De abuso, ¿no? Pero también de abusados en muchos sentidos de inteligencia, son los migrantes. Pues ¿no? Es la prueba de que los mexicanos, cuando tienen las condiciones necesarias y las libertades requeridas para poder generar riqueza, lo hacen. El tema es darles el campo de cultivo necesario para que lo hagan. Exactamente. No se los hemos dado aquí en este país. Tal cual. Pero bueno, ya se ahorraron la conferencia de prensa del 12 de julio, se las dio Poncho en 30 segundos, porque eso es exactamente lo que van a decir. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Es una reunión que se planeó como una operación cicatriz ante la ausencia del presidente López Obrador en la Cumbre de las Américas, pero es una reunión pues que le cae como un palo ensangrentado al presidente López Obrador, porque con qué cara vas a decir qué respecto al tema de la migración cuando la mayoría de los migrantes que murieron son mexicanos, porque son los mexicanos los que otra vez se están yendo a Estados Unidos, porque otra vez no encuentran las condiciones necesarias para poder desarrollarse en una vida digna y de oportunidades, ¿no? Tal cual. Bueno, pues ahí está la información. Díganos ustedes qué opinan, díganos qué piensan de este tema. Y comenten, hagamos comunidad y analicemos juntos una situación así como la que estamos viviendo. Agradecemos también a todo el equipo de Político MX, de Pols.mx, que lo hacen muy bien. Agradecemos a Iván Cerón. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio Escuanto. Juan Pablo de Leo Escuanto. Hasta luego. Es Cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.